mames. Y si le sumas los otros nuestros, güey, el de 7... Sí, son bastantes horas aquí hablando. Bien, me toca callarme y escuchar el repaso de la clase pasada. Platón, bueno, la clase pasada fue la de Platón, el académico. Empezamos la clase con una reflexión, una cita de Platón que decía que al menos que los filósofos se conviertan en reyes o los gobernantes estudien filosofía, o que no sean mutuamente excluyentes, no cesarán los problemas para el Estado ni para la raza humana, ¿no? Era como la idea del capítulo. Hablamos después sobre la paginación de Stephanus, que es como una metodología para la literatura de Platón para ubicarte y que no existan confusiones. Y luego nos metimos ya de lleno al tema de la República, que a mí me tocó leer solamente el libro 7, pero repasamos en general en lo que consiste. Y la pregunta central era sobre los libros, y lo podemos resumir en una pregunta así, sería: ¿siempre es mejor ser justos que injustos? Y luego se va con definiciones de justicia, o nos fuimos con definiciones de justicia, y dio 3 en específica. La primera era que cómo evaluar si las cosas son buenas, y la primera era cosas buenas por solamente sus consecuencias. La segunda era cosas buenas por sí mismos, pero que también tienen consecuencias buenas. Las dos, ajá. Y la tercera era cosas buenas solo por sí mismas, ¿no? Eran como las 3 definiciones de estas cosas buenas, ¿no? Correcto. Después en el libro imaginan una ciudad perfectamente justa para poder justamente definir qué es justicia dentro de lo que escribía Platón. Y dentro de su definición de una ciudad justa, si no me equivoco, proponía 3 clases, que eran los gobernantes, productores y los guardianes. Eso lo relaciona también con su concepto del alma tripartita, que lo divide en también pues en estas 3 clases, que son la razón, el apetito y el espíritu. La razón está relacionado con el logos y se ubica en la cabeza, el apetito con el eros y se ubica en el estómago, y el espíritu con el thymus y se ubica en el pecho. Y la síntesis de lo que él proponía con esta división es que la razón regula las otras y gobierna suavemente mediante el amor al aprendizaje, que en su arquitectura sería donde están los gobernantes. Después el apetito busca producir placer y ahí están los productores. El tercero es el espíritu, que es obedecer indicaciones de la razón y defienden de la invasión externa y el desorden interno, y ahí es en donde entrarían los guardianes. Sí, tipo los militares o los policías. Entonces es justamente la manera en la que estructura él de los gobernantes, el pueblo y los militares, ¿no? Después de aquí nos vamos a las virtudes cardinales, que también lo relacionan con todo este concepto del alma tripartita. Y las virtudes cardinales son la sabiduría, que se relaciona obviamente con el logos, la moderación con el eros y el valor con el thymus. Y la cuarta tiene que ver con este concepto de justicia. Y la manera en la que llegas a ser alguien justo es cuando los 3 aspectos o las otras 3 virtudes cardinales están en balance, entonces por consecuencia eres alguien justo. Por lo cual él puede definir a la justicia como el balance en el Estado e individuo por consecuencia, y por consecuencia es bueno por sí mismo, ¿no? Correcto. Después hablamos de los 4 tipos de sistemas políticos que él, me imagino que exploraba en la República. La primera era la timocracia, que es los gobiernos son los dueños de las propiedades. Después es la oligarquía, en donde es un gobierno de unos pocos. La democracia, en donde es el gobierno de la gente. Y la tiranía, que es el gobierno de una sola persona. Y por su propuesta de gobierno, retomando la frase con la que empezamos, es que pues él propone que hay un rey filósofo que equivaldría a que gobiernen los sabios, ¿no? Después hablamos sobre la metáfora del sol, que esta metáfora surge porque le dicen a Sócrates que defina la forma del bien, y él, al no poder hacerlo, hace una metáfora hablándonos de lo hijo de lo bueno, y menciona que esto es el sol, y propone que así como el sol ilumina dando la habilidad de dar la visión al ojo, la forma del bien ilumina aquello inteligible con la verdad. Entonces utiliza el sol para expresar eso. Sí, hace una metáfora de la forma más importante, ¿verdad? La forma del bien para Platón es la más importante, porque sin la forma del bien, pues no hay ninguna de las otras formas. No puedes entender ninguna otra forma si no entiendes la forma del bien. Después hablamos sobre la analogía de la línea dividida, que me hiciste justamente dibujar, ahí la tengo. Ah, sí, la línea dividida. Y hablamos que en la primera sección, que podríamos argumentar que es la menos importante, que a ojo de buen cubero equivaldría como al 10%, era la opinión que tiene que ver con la imaginación, y la descripción que dimos es que el ojo hace conjeturas al observar semejanzas de las cosas visibles.
Después también en el mundo de la opinión están las creencias, que es el ojo hace predicciones probables al observar lo visible, o sea, no nada más observa, sino que genera predicciones. Y después ya entramos al mundo del conocimiento, que eso equivale a un 25% aproximadamente. Después entramos al mundo de conocimiento, específicamente al tema del pensamiento, y dijimos que la psique asume las hipótesis y avanza a conclusiones finales con justamente las predicciones, y eso también equivale a un 25% aproximadamente, y la más elevada o la más sofisticada es precisamente la comprensión, que también está en el realm del conocimiento, y la psique examina todas las hipótesis de la dialéctica sin hacer uso de las semejanzas y avanzando hacia un primer principio. La pasada tenía también como un peso de 25%, esta era aproximadamente un 40%, era la más importante, ¿no? Sí, la más grande de la jerarquía. La más grande, ¿no? Entonces son después, las formas. Después relacionamos esta idea de la línea dividida con la alegoría de la caverna y asociamos a las sombras con este primer nivel sensorial, después a los objetos también con este primer nivel sensorial, después el tercero es las ideas, que tienen que ver con la geometría y matemáticas, que ya pertenece al mundo inteligible. Y finalmente las formas, que ya es la parte más importante del mundo inteligible, ¿no? Y luego hablamos sobre el libro 7 de la República, que fue precisamente lo que me tocó leer. Y la idea principal es que el propósito de la educación, según Platón, es transformar al alma cambiándole sus deseos y no solamente meterle conocimiento, ¿no? No sé si la idea principal, pero una idea importante. Sí, del libro 7 definitivamente. Sí. Y en este libro 7, pues Platón de cierta manera propone lo que para él sería una sociedad perfecta, en donde, haciendo alusión a lo que mencionamos de que él proponía que gobiernan los sabios, pues cómo sería ese sistema para generar esos sabios que eventualmente terminen gobernando al Estado, ¿no? Y él propone una educación inicial para los niños, en música, poesía, entrenamiento físico y matemáticas. Después propone hacer un entrenamiento físico de 2 a 3 años para justamente desarrollar también este espíritu guerrero y este espíritu físicamente pues también destacado. Y lo importante también a resaltar es que no sé si en todos estos pasos, pero sí en muchos pasos existen filtros en donde solamente los más destacados acaban avanzando a la fase siguiente, ¿no? Después de eso, creo que aquí es en donde empieza, que dice que los más destacados propone 10 años estudiando precisamente el área de matemáticas, que para él era muy importante, porque también, no sé si en ese libro, pero en otro lo acaba como argumentando, porque los números eran... La base. La base, sí. Para el logos, ¿no? Para desarrollar el logos y la lógica. Después a los más destacados entrarían en un programa en donde estudiarían 5 años la dialéctica, porque él argumentaba también que si aplicaba la dialéctica a gente que nada más estaba ahí para chingar, iba a perjudicar el ejercicio en lugar de ayudarlo. Y finalmente él proponía 15 años de entrenamiento político ya más práctico, prácticas profesionales, de que te metas al ejército, vayas a vivir la vida y que empieces a tener como ese conocimiento. Legislar, gobernar, sí. Prácticas profesionales, pero sí, eso es. Con más práctica, ¿no? Que entiendas cómo funciona la empresa, vaya. Exacto. Sí, porque cómo gobiernas si no estás ahí, porque es pura teoría. Es una gran cosa que explorar a nivel filosófico, ¿no? De la teoría a la práctica. De qué tanto te sirve la teoría a la hora de la práctica. Sí. Qué tanto cambia, ¿verdad? A través de la filosofía he cambiado de opinión. Yo antes pensaba que muy poco, ahora pienso que mucho. Que si tienes una buena teoría, a la hora de hacer la práctica, te ayuda, pero aprendes otra cosa. Te da, en mi opinión, como que la práctica te ayuda a defender mejor la teoría. Digo, también podrías argumentar que es un sesgo, pero sí aprendes. ¿Para qué? Aprendes, es como ver la misma forma tridimensional de distintos ángulos. Dices, mira, de este lado también me hace sentido. Validas un poco, ¿verdad? Tienes que hacer experimentos. Sí. Más que nada cuando la teoría, o sea, obviamente cuando partiendo de que la teoría sí es algo que describe el fenómeno, ¿verdad? No algo que simplemente alguien... En lo que creo que te puedo ayudar en el tema del estudio, puedo decir, ya que haga el estudio, te voy a decir, oye, igual te faltó hacer un video de tal y tal cosa, porque vi estos videos y me topé con estos problemas. Sí. Y la comunidad misma te va a estar diciendo. Pero sí, ahí como que vas a validar o no validar qué gaps hay de conocimiento o dónde que se cubrió y todo. Sí, porque uno desde la perspectiva del creador, en el caso de los videos pues yo lo veo simplemente desde esa perspectiva, ¿no? Y precisamente a lo mejor se ve medio mal de lado y las demás gente la está viendo de otros
pues de otros lados, ¿no? Y es una manera de robustecer el modelo tridimensional. Y también tienes tu estudio. Sí. O sea, este espacio, cómo ha funcionado la luz, por ejemplo, el sonido, por ejemplo. Otros espacios son diferentes. Sí, sí. Una de las casas que estoy viendo tiene 2 ventanas enormes. Y Cambridge es una ciudad que se nubla mucho. Entonces, ¿qué hago con ese tema de la iluminación ahí? Tengo que checar ahí. Mi caso, lo que yo recomendaría es bloquear completamente para que la luz, tú seas el amo que de tú la luz. decidas. Sí. Ok. Sí, pues aquí veo que tapaste por completo Sí, esto. yo no quiero que eso influya en si se ve mejor. Tú controlas todas las variables. Sí. Muy bien. Buena Similar forma al aire acondicionado, prefieres tú controlar la temperatura. Por supuesto. Y el tema del sonido, aquí es muy, muy silencioso. ¿Tienes algo de aislar? Sí, toda esta pared es acústica, pero la manera de quitar el eco, que lo toco en un video, justamente en un video puntualmente, se llama Últimos Detalles Técnicos. Hablo de la iluminación y del sonido. Ok. Tiene que ver con que empieces poniendo cosas afelpadas en distintas partes de tu cuarto para... Afelpada, tipo tapetes o así. Tapetes, sillones, cualquier cosa que tenga, pues... Sí, felpa o algodón. O sea, cosas que... Tela. Sí, tela, vaya. Por eso difumina el sonido, algo así, ¿no? Eso evita los ecos. O sea, eso hace que no exista tanto eco porque el sonido no rebota, sino que se absorbe. Ya. Y no te da feedback en el micrófono. No te da feedback en el micrófono. Ok. Y luego, bueno, finalmente hablamos sobre este concepto de que la educación, según Platón, no se trata de ponerle conocimiento a alguien, sino liberar y direccionar el alma hacia los deseos correctos, según Platón. Y hablamos también de las 4 formas de vivir según Platón, que tenían que ver con ilusión, objeto, pensamiento y entendimiento, que lo relaciono también con lo que hablamos sobre bueno, no, ¿con qué lo podemos relacionar? Con la caverna, me imagino que se puede relacionar, ¿no? Sí, sombras, objetos, ideas y formas. Pues The Congress. The Congress. Se puede ver como una película de época. De época, Mateo. No la valoramos. El día de mañana, compadre, envejecerá como un clásico. Sí. Cuando la gente esté viendo en el año 2050, van a decir, ¿cómo no habían visto? ¿Cómo no vieron The Congress? No puede ser, güey. Sí. Aquí empezamos la revolución. Fíjate, desde Rosary Bros. Le he dicho a mi hermano que la vea, güey. Chinga. ¿Cuántos años, güey? Hubiera cambiado toda la historia. Sí, sí, al Chile sí. Hubiera cambiado la historia en general. Ay, güey. Muy bien. Entonces, y bueno, finalmente, lo último que tengo anotado es que las percepciones sensoriales no producen un resultado coherente. Bien. Entonces, son como las últimas reflexiones que tuviste. Primero que nada, las percepciones sensoriales no producen resultados coherentes. Nuestro rey debe ser guerrero y filósofo. Habla sobre estudiar el ser y no estudiar el devenir. Y retomando esa primera idea, pues el verdadero filósofo no observa el mundo para encontrar verdades, ¿no? Porque se basa en cosas que no son tan visibles como en ese primer realm que hablamos en la línea. Se basa en lo que es verdaderamente real, según Platón, que es lo inteligible. Simón. Lo que se hace con el logos. Muy bien, muy buen resumen. Te fuiste se me ocurrieron cosas que te faltaron, pero luego las cubriste. Se acabaste cubriendo todos los aspectos. Entonces, la clase de hoy, como ya viste en la lectura, es una clase sobre estética filosófica. ¿Okay? Hoy vamos a tocar tal vez el tema más importante para este podcast, que es la creación. El concepto de la creación. ¿De dónde viene crear? Y también está medio linchesco, ¿verdad? ¿De dónde vienen las ideas? Sí. Platón aborda esto con cierto éxito. Yo creo que te dio un poco de risa en algunos momentos. Sí, pero lo hizo muy bien. Pero lo hizo bien, sí, para su época y la manera en la que, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ahí podemos platicar un poco de críticas que luego vamos a traer a la luz. Y también vamos a entender por qué Platón piensa las cosas que está diciendo, por sus posturas filosóficas, que era un objetivista. Y luego podemos ver otras perspectivas también. Pero en fin, la clase de hoy se llama Platón sobre la locura divina. Hay traducciones que lo ponen como la inspiración divina, pero se me hace acá más interesante la locura divina. Está como que más poderoso, ¿no? Se trata de la naturaleza de la inspiración artística. ¿Qué es la poesía? En el griego antiguo, la palabra poesía no era solamente para los poetas, era la poiesis. Poiesis es creación. De hecho, vamos a estudiar también en la poética de Aristóteles, sería la creación según Aristóteles. Es un tema que vamos a retomar. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Cómo creas algo? Creo que a todos nos interesa crear algo, independientemente de lo que nos dediquemos, independientemente de nuestras pasiones, nuestros miedos. Creo que somos el tipo de especie que crea. Es una parte de lo que somos. Somos creadores. A mucha gente se le olvidó esto hace mucho.
Pero en algún sentido de la palabra, todos creamos cosas. Interesantemente, cuando lleguemos a la clase de Simone de Beauvoir, ella critica el patriarcado, en parte porque limitan a las mujeres de crear. Les dicen que ellas no son creadoras. Eso es una conversación larga que vamos a tener ahí por el episodio 20, algo así. Pero fíjate qué brutal que te digan, no, tú no puedes crear, todos los demás sí. Pero es fácil decir que cualquier persona crea. Observa un niño. Observa un niño, cómo imaginan, cómo son, ¿verdad? Y observa a los adultos. O sea, a cada rato estamos ideando cosas. Bueno, claro, los del tren estamos todo el tiempo inventando cosa y media. Pero cualquier persona, sí, ¿verdad? Sí, sí. Por más cerrada o abierta, social o no social, en algún sentido estamos creando cosas. Entonces lo que vamos a estudiar es la naturaleza de la creación. Obviamente a través de la figura del rapsoda. Los rapsodas eran unos tipos de artistas que iban de ciudad en ciudad declamando poesía. En este caso, el rapsoda que estamos estudiando es Ión, que llega ganando un torneo, ¿verdad? Llega con el compadre Sócrates. Con Sócrates, que anda valiendo verga. ya está, yo estoy viendo a Sócrates diferente, sí, por todos pobre Sócrates. Pero bueno, esto le fue bien, o sea, el chile Sócrates salió ileso. Salió ileso, sí. Al final acabó muy bien. Este es uno de los diálogos en donde Sócrates te arrincona a una opción. Porque al mero final le dice, oye, ¿eres esto o esto? Hasta se pone agresivo. Y fue como, Sócrates, tranquilo, güey. O sea, sí. Tranquilo, compadre. Me estás insultando, como mafioso, me estás insultando, le dice. Sí, no, a la verdad. Y ya decide por la que él ya quería. Así Sócrates te dice, me estás insultando. O si le dices, no, pues está bien, Sócrates. Porque aparte Sócrates era un guerrero. Sí. No era cualquier pendejo. No era cualquier vato. No se te cuadra, güey. El vato fue un militar. Sí. Hay algo especialmente socrático de este texto porque recordemos el concepto del daimonion, la voz. ¿Te acuerdas en la apología? Que el daimonion era una voz que para Sócrates pues como que le decía algo. Pero no nos confundamos, esto es Platón, esto es teoría platónica, ¿verdad? A fin de cuentas es Platón desarrollando las bases de la estética filosófica. Hay quienes piensan que la estética filosófica empieza hasta el siglo XVIII con Kant. Esa es la línea del tiempo de mi ciclo de estética filosófica. Entonces, estamos aquí en la semana, lo que sería la semana 2 de estética. Pero nosotros, ¿te acuerdas que llevamos el mapa? Sí. El mapa de estética ya lo llevamos. Tenemos la clase de estética de Platón. Y luego vamos a llevar 2 clases de filosofía griega de Aristóteles. Y luego la tercera de Aristóteles va a ser una clase de estética de Aristóteles, que vamos a ver la poética. En específico vamos a hablar del concepto de la tragedia con Aristóteles. Eso va a ser en el episodio 15, ¿ok? Pero aquí estamos, Platón, episodio 12. Y luego vamos a intercalar clases de filosofía moral con clases de estética filosófica hacia adelante, hasta que yo haga mi 4º ciclo, que va a ser el de epistemología. Y ahí vamos a empezar a intercalar clases de epistemología también aquí. En fin, estos podcasts son sobre historia de la filosofía, que es a lo que me dedico yo. El índice de hoy es el siguiente. Vamos a tener un calentamiento con las primeras palabras de este gran diálogo. Luego les voy a dar, como de costumbre, una introducción biográfica. Aquí vamos a repasar un poquito a Platón. Por si alguien no está siguiendo todo el paso, por si no están maratoneando, no pasa nada, se lo pueden aventar de todas formas. Doy unos recordatorios clave de Platón y una introducción filosófica clave de Platón. Luego me paso a darles una advertencia. Un tipo de peligro que si tú te arrancas a leer Platón a lo loco y tratar de entender Platón a lo loco, te vas a meter en un problema. Yo les voy a dar una advertencia que les va a ayudar a leer mejor a Platón. En especial el tema de la estética, obviamente, la estética de Platón. Y luego vamos a pasar ahora sí algunas observaciones sobre la estética de Platón con algunos, algunos académicos contemporáneos. Y el clímax de la clase, o como que las notas más altas de la clase, van a ser un resumen de Ión y luego un pequeño análisis de Ión. Cerramos con un enfriamiento y ahí cerramos la clase de hoy. Aquí es nuestro compadre Sócrates hablando, ¿verdad? Dice, por cierto, Ión, que muchas veces los he envidiado a ustedes, los rapsodas, a causa de su arte. Van siempre adornados en lo que se refiere al aspecto externo y se presentan lo más bellamente que pueden, como corresponde a su arte. Y al par necesitan frecuentar todos los buenos poetas y principalmente a Homero, el mejor y más divino de todos ellos, y penetrar no solo sus palabras, sino su pensamiento. Todo esto es envidiable, porque no sería buen rapsoda aquel que no entienda lo que dice el poeta. Conviene, pues, que el rapsoda llegue a ser un intérprete del discurso del poeta ante los que le escuchan,
ya que sería imposible a quien no conoce lo que el poeta dice expresarlo bellamente. Aquí tenemos varias pistas de lo que está haciendo Sócrates. Yo no le creo a Sócrates. O sea, la neta es que, a ver, si bien Sócrates es un gran personaje y no merece que le lleve la verga, sí es muy condescendiente, güey. O sea, ni de pedo le tiene envidia a los rapsodas. Ni de pedo. No hay man. O sea, se pendejea a todo mundo. El vato está de que... está crecido. O sea, está crecido. A ver, pero es una verga, pero está crecido. Digo, también aquí es Sócrates según Platón, obviamente. Sí. Pero yo no le creo que le tenga envidia, o sea... Es que tú ya entiendes a dónde va. O sea, tú sabes que esto es un diálogo socrático. Pero desde antes de cuando está diciendo que yo le tengo envidia, estás a punto de pendejearte. O sea, estás a punto de pendejeártelo. Sí, le está cavando un pozo. Está haciendo que baje la guardia para... Exacto. Digo, el otro güey también lo turbomama. Sí, exacto. Sí. Y eso es una cosa que se critica de los diálogos, de que de repente Sócrates, ¿verdad? Platón dice una cosa bien larga y el otro responde, oh, sí, gran maestro. ¿Cómo podría ser de otra manera, verdad? Sí. Una que otra vez le dice, espérate. Es raro. Ajá, es raro. Vas a ver que con Aristóteles es muy diferente. Por dos motivos. Primero, porque Aristóteles es un escritor mucho más científico. Es decir, él no usa... se supone que sí habían diálogos aristotélicos, pero él no usa este tipo de herramienta. Él te escribe lo que es. Ese es un motivo. Y segundo, lo que tenemos de Aristóteles son notas de sus clases. Entonces él aborda premisas, argumentos, contraargumentos. De repente como que un estudiante levanta la mano y le responde y todo está documentado. Son como una serie de notas. Sí, o sea, lo interesante es ver esto como un recurso didáctico, ¿no? Sí. O sea, es para enseñarte algo que Platón te quiere expresar. Exactamente. Haz de cuenta que te lleva por una conversación. Sí, son marionetas, como dices. Exactamente, son marionetas. Pero entonces aquí vemos que es un diálogo socrático porque Sócrates empieza de la postura inferior. Sí. Dice, oh, tú, compadre, adelante. Siempre los he envidiado. Sí. Como que tu radar es de que hay algo ahí raro. Pero bueno, en la segunda parte nos revela un poco más de pistas, ¿verdad? Él usa palabras clave como, por ejemplo, ustedes se presentan bellamente, ¿verdad? En su aspecto externo. Y recordemos que para Platón, lo externo no es lo más importante. Para Platón lo importante no es lo físico, es lo que está más allá, ¿verdad? Entonces está diciendo, mira, parece ser que siempre están bien, se juntan con raza chida, pero para ser un buen rapsoda necesitarías saber de lo que estás hablando. Sí. No solo, ¿verdad? Para poder expresarlo bien, tienes que saber lo que dice el poeta. Y ahí empieza a sembrar su argumento, que luego lo va a pescar hacia el final, ¿no? Que lo lleva al momento de la mantarraya, que es ya lo que sabemos que va a suceder